Después de hablar de la filosofía griega en general, trataré de hablar de las diferentes escuelas o periodos de la historia filosófica griega. En este caso, trataré de los llamados sofistas. Ya lo aclaran los autores, aunque algunos pretenden buscar la definición y otros prefieren eludirla. Tenemos, por ejemplo, a Guthrie en su tomo 3 de Historia de la Filosofía Griega, siglo V, Ilustración, que habla de sofistes, sofistai en plural, como, pues, primero la cuestión que para nosotros podría tratarse de etimología, sabio, y por el otro lado, el educador. Y este es un educar, salvo en algún caso del que hablaremos un poquito más adelante. Otro libro que tenemos para los sofistas es este. Sofistas, Testimonios y Fragmentos de Gredos, introducción de Eugenio R. Luján y traducción y notas de Antonio Melero Bellido. Incluye este tomo a Protágoras, Gorgias, Licofrón, Hipias, Antifonte y Critias. Aclara siempre que no son todos, que solo son algunos y que eventos más amplios y que podrían entenderse. Este es un punto muy importante. En este caso, en Guthrie se menciona ya de manera específica a Protágoras, Gorgias, Pródico, Hipias, Antifonte, Trasímaco, Critias, Antístenes, Alcidamante, Licofrón y escritores anónimos. Por ejemplo, dice el anónimo de Jámblico. Y bueno, son pues algunas de las características. Es curioso que en Platón se reflejen varios de estos autores. Aquí estaba Gorgias, aquí está Protágoras, a los que se les cuestiona. Recordemos que aparentemente Platón no pretende emitir un juicio, simplemente cuestionar. Así entonces estos diálogos llevan los nombres de dos de estos sofistas. En algunas colecciones particulares tenemos los fragmentos propiamente. Me refiero con las colecciones, la de Aguilar, que publicó muchos de estos autores de manera separada y cuando mucho 2 o 3 en un solo volumen. La colección se llama Biblioteca de Iniciación Filosófica y tuvo varias ediciones. Aquí Gorgias, Fragmentos y Testimonios. Tenemos Critias, Fragmentos y Testimonios. Pródico e Hipias, Fragmentos y Testimonios. Y Protágoras, Fragmentos y Testimonios. En uno de la edición anterior, la primera edición de esta colección, tenemos Trasímaco, Licofrón y Geníades. Todos pertenecientes a este grupo, algunos se consideran más importantes, otros menos importantes, de algunos se conserva más, de otros menos, pero no es el momento para especificar cuánto se conserva de cada uno. Igual, en la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana existe la traducción de Gorgias, Fragmentos, de Pedro Tapia Zúñiga. Seguramente nos dice por qué lo eligió. Porque, pues, habiendo
varios, es curioso que sea el único entre los sofistas que aparece en esta colección. Ahora, hay un juicio, por supuesto muy conocido, acerca de estos autores. Y es curioso que en este juicio, como muchos han de saber, se incluye precisamente a Sócrates como uno de estos maestros, aunque en algunos se dice que Sócrates no cobraba por impartir sus enseñanzas. Sin embargo, se dedicaba a enseñar. Y este es uno de los puntos que podríamos retomar de lo que decía Guthrie. Bien, en Las nubes, comedia de Aristófanes, se habla de los sofistas, de estos maestros de verdad, de estos maestros de retórica quizá, y no se habla por completo bien. De allí también podríamos tomar algunos términos actuales de sofista, sofisma por un lado, y pues la decadencia, sofistai, sofistes, ya decía yo, singular, plural, como cercanos a argumentos falaces, argumentos mediante falacias. Y nos lo dice claramente Eugenio R. Luján en el prólogo de Los sofistas de Gredos. Dice: entre los sofistas podemos diferenciar dos grupos en función de la edad. Al grupo de los más antiguos pertenecen Protágoras, Gorgias y Pródico, al de los más jóvenes Hipias, Trasímaco y Antifón. Y entonces, bueno, pues tenemos precisamente este punto que algunos fueron a estudiar y otros. ¿A dónde fueron a estudiar? Bueno, este es un punto que habrá que lucubrar, pero quizá en algunos de ellos todavía se entienda que a Asia. Podríamos decir filosofía como conocimientos que pues también estaban vinculados. Por eso encontramos en todos estos autores todas estas teorías en torno a multiplicidad de asuntos. Así pues, los sofistas son un grupo de filósofos que podemos acotar en el siglo V antes de nuestra era. Decía yo, para retomar el hilo que dejé hace un rato, Sócrates es incluido dentro de este grupo. A partir sobre todo de Michel Onfray, efectivamente podríamos incluir a Sócrates dentro de este grupo de sofistas que pasaron luego a la historia como creadores de sofismas, de argumentos falaces. Aunque muchos de los autores actuales, me refiero a los filólogos, a los filósofos, tengan un aprecio muy grande por ellos. Como es el caso, pues, que sea Gorgias el único publicado por la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, o que muchos de estos filósofos estén dentro de la colección de Aguilar, incluido este.